Shalom, estimados Javerí Yaquerín, sean todos bienvenidos a esta nueva shiur de la Yeshiva Or Haganush. Como pueden ver en pantalla, vamos a dar hoy la clase número 22 de esta Yeshiva que le he denominado segunda parte, ya que tuvimos un break en el mes de diciembre y comenzamos la semana pasada con la clase de estar alegres. Es una mitzvah dada por el Moré y Manuel, y hoy vamos a comenzar con un tema muy importante, muy interesante además, que es el tema de la identidad. Hoy hablaremos de nuestra identidad, como bien vemos allí en la pantalla. Sean todos bienvenidos a esta Shiur 22 de la Yeshiva Or Haganush. Desde acá, un abrazo a todos aquellos que son consecuentes con la Yeshiva Or Haganush. Una Yeshiva que nos hemos caracterizado en traer maestros del movimiento Nazaratí y que seguirán viniendo otros invitados. El tema, nuestra identidad. Este es un tema que es muy importante, ya que estamos viendo muchos hoy día que están en un grupo y saltan a otro grupo, no se definen, no se identifican. Por ello quiero hablar hoy acerca de la identidad, de quiénes somos y qué representamos. Como ya dije, mucha gente hoy día se identifica con ciertos grupos, pero no tienen una identidad definida, Javerín. Como dijo nuestro maestro, Rabeno Yehoshua Minazrat, no puede el hombre servir a dos señores, excepto que a uno aborrezca y al otro ame, o que a uno honre y al otro menosprecie. Por lo tanto, estimados Javerín, vamos a definir primeramente lo que es identidad, que en hebreo se dice zehut. Eso es lo primero que vamos a definir, Javerí Yaquerín, para entonces ir desarrollando esta clase. Como pueden ver allí en pantalla, estimados Javerín, la palabra identidad, que en hebreo se dice zehut, viene de tres letras hebreas, la raíz Zain, Hei, Hei. De allí, de esta raíz, viene la expresión sehe, que significa idéntico, y a su vez del verbo lezaot, que significa reconocer. Lo que nos está enseñando que identidad tiene que ver con ser idéntico. Alguien que se identifica con otra persona, o un grupo, o una nación, o un pueblo. Cuando yo tengo identidad, significa que me hago uno con el que me identifico. Reconozco que pertenezco a ese pueblo, que soy de ese pueblo, es mi identidad. Yo pertenezco a ese grupo, me identifico. Yo pertenezco a ese país. Es mi identidad, es lo que soy, es lo que represento. No hay tal cosa, Javerí Yaquerín, que decir
que soy seguidor del Mashiach y hacer todo lo contrario a lo que enseñó el Mashiach. Eso no se llama tener identidad. Ya dijimos que la palabra identidad significa hacerme uno con el cual yo me estoy identificando. Si soy seguidor del Mashiach, entonces mis acciones, lo que soy, lo que hago, tiene que tener una conexión con su enseñanza, con lo que él enseñó, con lo que él me enseñó. Por ello me represento, soy idéntico al Mashiach, a su enseñanza. Camino con la emuná que él me enseñó. Eso es tener identidad. Ahora bien, estimados Javerín, dicho todo esto, vamos ahora a identificarnos nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy? ¿Con quién me identifico? ¿O con quién nos estamos identificando? Existen hoy día, como dije al principio, muchas corrientes que salen de una sola fuente, la Torá. Y que debemos conocer, estimados Javerín, para saber quién es o con quién nos estamos identificando. Muchas personas hoy día están reconociendo esa fuente. Hablo de el cristianismo, ya que el cristianismo, estoy hablando de la parte occidental del cristianismo, porque el judaísmo, por otra parte, ellos conocen la Torá, es su libro de instrucción. Sin embargo, el cristianismo no. Pero ellos, o muchos de ellos, están reconociendo que la Torá es la verdad, que la Torá fue la que fue entregada y fue lo que enseñó el Mashiach. Y muchos de ellos están reconociendo esa fuente, esa Torá. Sin embargo, siguen con su creencia atados a lo que han sido, por lo que han sido enseñados por muchos años. Siguen creyendo en un personaje que se encarnó o que tomó forma de Dios, Dios encarnado. Siguen creyendo, siguen manipulando, creyendo en un ser que llaman diablo y que viene a atormentar a las almas. Eso, Javerín Yaquerín, no significa, no tener identidad. Significa no tener identidad. Por lo tanto, debo conocer la Torá para poder entonces ir engranando mi identidad, para saber de dónde soy, qué represento, en quién, con quién yo me estoy identificando. Bueno, entre las corrientes, Javerín Yaquerín, más fuertes, existen dos de ellas. Y vamos a hablar de estas fuentes. Como ven allí en pantalla, la Torá está en la parte superior. Es quien nos habla de un pueblo, Israel. Y a su vez,
Israel nos habla de un líder, de un Mashiach. La Torá fue entregada al pueblo de Israel y los profetas anunciaron la venida de un líder llamado Mashiach. Sin embargo, estas dos vertientes, el judaísmo y el cristianismo, que son las que ven en la parte inferior del gráfico que estoy mostrando, tienen sus diferencias en cuanto al Mashiach. Y lo voy a explicar. La lucha entre el cristianismo y el judaísmo es precisamente el Mashiach. O como ellos llaman, Cristo. Antes de desarrollar el tema, quiero invitarles a que busquen en nuestra página Natsratim un documento magistralmente escrito por nuestro Raf, nuestro maestro Abdiel Ben Obed, que explica detalladamente este tema de la identidad. Les recomiendo, para reforzar este tema que voy a desarrollar, y de esa manera podrán tener más claridad acerca de lo que voy a tocar. Muy bien, Javerilla querido. Entonces, existen estos dos grupos, cristianismo y judaísmo. Y ambos mantienen una lucha en cuanto al concepto del Mashiach. Voy a trazar una línea de tiempo comenzando de acá hacia el primer siglo, es decir, desde el cristianismo hasta el Mashiach, para que podamos comprender un poco lo que quiero mostrar. Muy bien. Vemos allí una línea de tiempo del siglo IV hasta el siglo I. Como pueden ver allí, y es lo que vamos a hablar. El cristianismo, Javerilla Kerim, surge en el tercer siglo, finalizando el tercer siglo, en el concilio de Nicea, un concilio por Constantino. Sin embargo, fue a partir del cuarto siglo que tomó fuerza con Tertuliano. Por otra parte, el judaísmo surge en el segundo siglo, luego de la destrucción del segundo templo, en el llamado concilio de Jabnea, que fue liderado por Yohanan Ben Zakkai. Y el Mashiach, el cual tanto el cristianismo como el judaísmo tienen sus diferencias, vivió en el primer siglo, lo que nos muestra que tenemos 300 años de diferencia entre el cristianismo y el Mashiach. Tenemos 100 años de diferencia entre el judaísmo y el Mashiach. En pocas palabras, Javerilla Kerim, ambos, tanto cristianismo como judaísmo, no conocieron al Mashiach. Leí en estos días, alguien publicó por el Facebook, ¿qué pensaría el Mashiach si estuviese hoy día presente? ¿Cuál sería su reacción ante el judaísmo y ante el cristianismo?
¿Y por qué hablamos del Mashiach, Javerín Yaquerín? Porque precisamente, como ya dije, la lucha entre el judaísmo y el cristianismo es el Mashiach. El cristianismo, su fe se sustenta en Jesús, un judío que según ellos fue muerto por los judíos y que a través de esa acción Dios desechó a los judíos y creó una nueva religión, el cristianismo. Todos aquellos que se acercan al cristianismo reconociendo a Jesús como el Salvador de este mundo, serán salvados y llevados al cielo, y que luego vendrán nuevamente y vivirán con Cristo para siempre. Por otra parte, el judaísmo niega totalmente a este Jesús, el Jesús del cristianismo. Y en cambio, ellos creen en un Mashiach que vendrá y recogerá a todos los judíos y los llevará de nuevo a la tierra de Israel para levantar el tercer templo. Y de esa manera se volverían a instalar los sacrificios, los kohanim y todo aquello que se hace referente al templo. Cosas que no enseñó el Mashiach, Javier. El Mashiach no vino a salvar al mundo, ni a levantar un tercer templo. A todas estas, ambos, tanto cristianos como judíos, viven esperando la llegada del Salvador, la llegada de un Mashiach. Y mientras esto sucede, muchos están saltando de cristianos a judíos, creando así un nuevo grupo formado de cristianos y judíos, llamados judaísmo mesiánico. Llamado el judaísmo mesiánico. Esta nueva modalidad de creyentes cambiaron los nombres, mas no la forma. Es decir, siguen siendo los mismos. El pastor, el líder del cristianismo, de la comunidad cristiana, el que dirige el culto, ahora es llamado Moré. La iglesia es llamada sinagoga. Jesús es ahora Yeshua. Ya no son cristianos, sino que son judíos mesiánicos. Y ahora detestan el cristianismo que antes defendían. Cambiaron de nombre, Javerín Yaquerín, pero siguen cobrando sus diezmos. Siguen manipulando a sus feligreses. Carecen de identidad. Por otra parte, el judaísmo abre las puertas a estas personas que por falta de identidad están brincando, están saliendo, porque están viendo que si se acercan a la Torá por medio del judaísmo, serán salvos. Pero para poder ingresar totalmente al judaísmo, ellos tienen que negar a Yehoshua como el Mashiach. Y como carecen de identidad, no tienen una identidad definida, terminan negándolo. En fin, Javerín, no saben a quién seguir. Andan indecisos. O me convierto al judaísmo, o me quedo con el judaísmo mesiánico, que no es más que un cristianismo disfrazado. Todo esto, estimados Javerín, es por falta de identidad. A todas estas, Javerín, Yacarín, amados, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es mi identidad?
¿Con quién yo me voy a identificar? Como ya dije al principio, la palabra hebrea para identidad es Seú, que significa idéntico. Si yo me identifico con el Mashiach, con el líder de Israel, y entiendo que la palabra identidad tiene que ver con hacerse uno con él, con el cual yo me estoy identificando, entonces mi identidad está en Israel, no con el cristianismo, porque este vino 3 siglos después. No con el judaísmo, porque este vino 1 siglo después. Ambos no lo conocieron. Por lo tanto, debo buscar más allá. Como vemos en la gráfica, debo dirigirme al 1 siglo y encontrarme con el Mashiach. ¿Qué dijo el Mashiach? Y Josué dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que hablan de mí. Por lo tanto, es en las escrituras donde debo buscar al Mashiach. ¿A cuáles escrituras se refirió el Mashiach, estimados? Sin duda alguna, a la Torá. No existía un mal llamado Nuevo Testamento. No existía el Talmud. No existían los libros que me pudiesen a mí mostrar al Mashiach. Él dijo: escudriñad la Torá, porque ella habla de mí. Los profetas hablaron de mí. El Mashiach dijo, nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Están en la Torá. Por lo tanto, la Torá es la que me va a llevar a encontrarme con mi identidad. Pero vayamos mucho más atrás, estimados Javerín. Estamos haciendo un seguimiento desde el 4º siglo hasta el 1er siglo. El Mashiach habló de la Torá. Vayamos más allá. Busquemos la entrega de la Torá y busquemos mucho más allá a Abraham, el patriarca. Hashem, Barak Shemo, escogió a un hombre llamado Abraham y lo llamó el hebreo. Como muchas veces hemos hablado, el término hibrid significa alguien que se está conduciendo de manera distinta, de manera diferente. Alguien que está en el otro lado. Es decir, alguien que se apega a Hakadosh Baruj Hu. El mundo se conduce hacia el egoísmo. El alma hebrea se conduce hacia el altruismo. Abraham Avinu no fue llamado el judío porque no existía el judaísmo. Mucho menos Abraham fue el padre del cristianismo. Ni pensarlo. Hashem le dijo a Abraham que de sus lomos saldría una nación que enseñaría la justicia y la equidad. De los lomos de Abraham salió Jacob, que luego se llamaría Israel. Y es aquí, Javerín Yaquerín, donde vamos a entender y nos vamos a encontrar con nuestra identidad, con lo que somos, con lo que representamos, con quién nos estamos identificando. Como vemos allí en pantalla, Israel
es una palabra compuesta de dos palabras. Israel. El que significa, o lo que significa, recto ante él. En pocas palabras, a ver, alguien que es digno del cielo, que aplica en su vida justicia y equidad. No una tierra llamada Israel, Javerín. La tierra es el medio para que el pueblo de Israel, aquellos que son rectos ante Elohim, manifiesten la justicia y la equidad. Es decir, para que todos aquellos que vivan conforme a los decretos divinos. ¿Cuáles decretos, Javerín? La Torá que Hashem, años después de Jacob, entregó a su siervo Moshe en Har Sinai. Como dice Mishlech, el libro de Proverbios, la Torá es el árbol de vida para los que a ella se aferran. De manera, estimados Javerín, que la Torá es la vida eterna. Pocas palabras, estimados, y con esto termino la shiur de la clase. Pocas palabras. La Torá es la que me va a guiar a mí para encontrarme, para poder tener una vida con propósito. Vida eterna, Hayeolam, una vida con propósito, con principios, con valores, aquí y ahora. No en el cielo, como dijo el cristianismo, ni tampoco levantando un tercer templo y volver nuevamente a los rituales para que Boreolán, a través de los sacrificios de animales, pueda perdonar mis errores cometidos. No, es a través de la Torá la que me va a enseñar cómo conducirme con ética, con moral, vivir apegado a los principios y valores que se desprenden de la Torá. Y es por ello que la Torá nos habla de un líder, de un Mashiach, aquel que sería el ejemplo a seguir. Por lo tanto, mi identidad está en la Torá. Ahora bien, Javerín, la Torá fue entregada a los hijos de Israel para que por ella vivamos. Por lo tanto, cada hijo de Israel debe vivir de acuerdo a los principios de la Torá. Esa es su identidad. Lo que nos enseñó el Mashiach. Mashiach vino para que nosotros viviéramos de acuerdo a esos principios. De manera que todo lo que tenga que ver con Israel, entiéndase, Javerí Yaquerín, Israel, los que son rectos delante de Hashem, es para mí. Porque yo soy parte de Israel. Me identifico con Israel. Me identifico con su Torá. Y me identifico con su Mashiach. La Torá no es una religión. La Torá es la instrucción de vida para los hijos de Israel. Por lo tanto, estimados Javerín y Yaquerín, mi identidad está en el Mashiach, está en la Torá, está en Israel. No hay tal cosa, como ya expuse, como expliqué, decir, yo sirvo al Mashiach, yo me identifico con el Mashiach, pero mis acciones
lo que hago va en contra de lo que enseñó el Mashiach. El Mashiach no enseñó que a través del levantamiento de un tercer templo podíamos nosotros volver a aquellos sacrificios que se hacían. El Mashiach no enseñó que a través de una confesión, entonces mi vida sería salva. Él no vino a salvar al mundo, Javier. Duro, pero el Mashiach no vino a salvar al mundo. Él vino a liberar al pueblo de Israel para que siguiese el plan que desde el principio de la creación Boré Olam trajo a través de Abraham. Dijo: de ti saldrá un pueblo que enseñará a sus hijos la justicia y la equidad. El Mashiach dijo: ustedes serán un faro de luz para las naciones. Los profetas hablaron de que a través de Israel las naciones vendrían al Mashiach. De manera que, Javerín, Yaquerín, no es a través del cristianismo, no es a través del judaísmo, sino a través del líder de Israel, del Mashiach, en cual podemos alcanzar el mundo venidero, alcanzar una vida con propósitos. Hasta aquí, estimados Javerín. Nos veremos la próxima clase con otro tema más de la Yeshiva Or Hagan. Shalom, ubrajó a todos ustedes.